Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión telemática del capítulo español del Club de Roma, que lo vamos a dedicar a hablar de información y posverdad en las sociedades avanzadas. Y en primer lugar agradecerle a nuestros cuatro ponentes, que son don Darío Villanueva, doña Amelia Valcárcel, don Fernando Vallespín y don Miguel Albero, que hayan aceptado nuestra invitación y quieran dialogar en pantalla entre ellos sobre un tema que llega continuamente a los medios y que de alguna manera a todos nos sorprende de ver si realmente en esta época nuestras sociedades son más mentirosas y están más sometidas a falsas verdades o a informaciones deterioradas que otras. Yo la verdad es que tengo una experiencia de que hace 30 años, cuando los temas de Internet empezaban, un académico compañero de Darío Villanueva, don Juan Luis Cebrián, miembro del capítulo español del Club de Roma, inició un trabajo que se convirtió al final en un informe al Club de Roma titulado La Red. Y ahí, en el equipo que trabajamos con él en la preparación de aquel informe, tuvimos durante unos meses con nosotros a un filósofo francés, a Pierre Lévy, que había acuñado el término inteligencia virtual, inteligencia colectiva. Este tema era un tema que a nosotros nos parecía muy sugerente, el hecho de que Internet permitiera conectarse a todo el mundo y entonces eso aumentaría la creatividad, aumentaría las posibilidades de innovación. Parecía tremendamente sugerente. Lo que nadie pensábamos era que esos nodos de esa inteligencia colectiva se fueran a convertir a veces en emisores de noticias distorsionadas o que se fueran a convertir en emisores también de fenómenos que intentasen distorsionar la recepción en la opinión pública de las verdades y de los hechos que se estaban dando. Hoy día este tema es un tema que aparece continuamente en los medios y nosotros, siguiendo un poco las indicaciones de Darío Villanueva, que ha sido el que de alguna manera un día en una junta directiva del capítulo sacó un pequeño estudio que él había hecho y nos picó a todos la curiosidad y dijimos, tenemos que hacer una sesión sobre información y posverdad y hacerla pronto. Lo que pasa es que la pandemia nos ha atropellado a todos y no la hemos podido hacer de forma presencial, pero sí de esta manera. Y en ese sentido, reiterarle el agradecimiento, pasarle la palabra a Darío y que ellos van a hablar de temas que han expresado a veces en sus libros, que son libros sumamente interesantes, pero que nos parece que ellos han tenido ya un acercamiento desde varios ángulos a un tema que está continuamente en los periódicos y que al mismo tiempo se está utilizando para crear la gran confusión en la que a veces estamos y donde resulta que los hechos pierden valor frente a informaciones y que de alguna manera son cosas que veníamos notando, porque yo creo que hay estudios de hace 15 años de Lakoff y de una serie de sociólogos en este sentido que venían a decir aquello tan viejo de calumnia que algo queda y incorpora un elefante en una habitación, todo el mundo hablará del elefante y no de los contornos en los que estaba esa información. Nada más, muchas gracias y empezamos, Darío. Tienes la palabra y tú eres el que puedes organizar el debate. Muchas gracias, José Manuel. El tema que vamos a tratar no es nuevo. Lo que es nuevo es la palabra que se ha institucionalizado desde que en el año 2016 el diccionario más influyente para la lengua inglesa, que es el Oxford, la declaró la palabra del año, post-truth. Y al año siguiente, en 2017, volvió a reincidir en lo mismo con la declaración de fake news como igualmente palabra del año. Pero la realidad que hay detrás de esto no es en modo alguno nueva, es en cierto modo la mentira de siempre, sobre todo en sus aplicaciones políticas, porque en fin, el tema de la verdad y de la mentira en política pues, arranca del propio Platón con su teoría de lo que llamaba la mentira filantrópica, ¿no? Es decir, aquella posibilidad de mentir en beneficio de los ciudadanos. Bueno, entonces,
yo quiero limitarme a una presentación general de una serie de perspectivas sobre todo este complejo de asuntos, en donde es fundamental también la cuestión de la información. No cabe ninguna duda de que la mentira política de siempre ahora tiene un elemento catalizador nuevo, poderosísimo, que es las nuevas posibilidades comunicativas, no solo institucionales o desde organismos o empresas dedicadas a ello, sino también a través de la red, la comunicación y la información que nace del individuo y de agrupaciones de personas desconectadas, deslocalizadas las unas en relación a las otras. Tenemos la suerte de poder contar con tres perspectivas complementarias, creo yo, de tres personas que han trabajado sobre estos asuntos incluso antes de que la posverdad se convirtiera en un tópico en fin, tan generalizado como ahora. Por ejemplo, Amelia Valcárcel, yo recuerdo que ya en los años 80, hacia 1988, en un libro colectivo coordinado por Carlos Castilla del Pino, publicó un trabajo que yo leí ya entonces sobre verdades, mentiras y versiones, pero ha vuelto ahora ya tras la eclosión de la posverdad en su último libro, Ensayo sobre el bien y el mal, en torno al mismo tema y asunto. En lo que se refiere a Fernando Vallespín, igualmente, antes de que se hablara de posverdad, él publicó un libro desde la perspectiva política, que es la que, en fin, por su trabajo y por sus publicaciones lo caracteriza, titulado de manera tan expresiva como La mentira os hará libres. Por lo tanto, ahí tenemos otra dimensión, además de la ética y filosófica de Amelia, la política y comunicativa de Fernando. Y ya más recientemente, hace unos meses, Miguel Albero publicó un libro lleno de noticias y de informaciones sobre lo que Umberto Eco, en un famoso trabajo que fue una lección inaugural en Bolonia, llamaba la fuerza de lo falso, recordando cómo el Aquinate, Tomás de Aquino, hablaba de la fuerza de la verdad, pues él sostenía algo que ahora Miguel retoma, que es la existencia de una pulsión fuerte hacia lo falso, hacia el engaño en muchos aspectos de la vida social y no solo en lo político. Yo como filólogo y académico tengo especial, en fin, debilidad por las palabras. La post-truth inglesa encontró una traducción muy fácil al español y además tengo que decir que ya en el año 2003 nosotros en la academia tenemos registrados los primeros ejemplos de uso de la palabra posverdad, concretamente un artículo de Luis Verdú que hablaba de la era de la posverdad y por eso enseguida pudo entrar en el diccionario posverdad, que en inglés es adjetivo y en castellano es sustantivo, definido como toda información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público. Es una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Y luego, cuando Oxford consagró también fake news, tuvimos la suerte de que hay una palabra estupenda que veo además que los medios están utilizando en vez de recurrir a un anglicismo crudo para designar ese hecho, que es el bulo. El bulo, una noticia falsa propalada con algún fin. Pero hay una tercera palabra que yo creo que forma parte de esa misma familia y que, en fin, someto también a vuestra consideración, que sería la palabra patraña. Patraña es la invención urdida con el propósito de engañar. Y en este sentido, efectivamente, la posverdad también va acompañada de lo que llamamos ahora el relato, es decir, el lavado de las mentes para llevar a la gente al huerto, ahora recurre reiteradamente a la construcción de marcos narrativos de ficción que explican la mentira que se quiere hacer pasar
por la verdad. En esto hay un presidente de los Estados Unidos, que no es Trump, que fue un auténtico genio, que fue nada más y nada menos que Reagan. Reagan salpicó todas sus intervenciones públicas con relatos, muchos de ellos absolutamente ficticios, que, en fin, han pasado a la historia de la comunicación y del ejercicio político, introduciendo, eso sí, algo que se está extendiendo de manera muy peligrosa, y es que, por ejemplo, muchas veces en las campañas políticas parece que no se debaten razones ni ideas, sino que fundamentalmente se cuentan historietas, se cuentan patrañas, la niñita de tal, la niñita de cual, lo que le pasó a tal persona cuyo nombre y apellido se dice, y a veces son nombres y apellidos absolutamente ficticios. Por supuesto, en cuanto a la posverdad, Trump es sin duda un campeón. Esto está perfectamente documentado por algo que los medios de comunicación más solventes están empezando a institucionalizar, que es los servicios de contrastación y de verificación de noticias, ¿no? Y en el caso de Trump, el Washington Post, por ejemplo, ha llegado a concluir que a través de los tweets el presidente de los Estados Unidos emite una media de 7 u 8 mentiras todos los días, y eso desde su primera llegada a la Casa Blanca. Y aquí se ha hecho muy famosa la expresión que una de sus asesoras, la señora Conway, utilizó cuando fue increpada en la sala de prensa de la Casa Blanca por alguna de estas mentiras. Ella dijo que el entorno del presidente manejaba hechos alternativos. ¿Alternativos a qué? Alternativos a la verdad. Y, sin embargo, se quedó tan tranquila con esta afirmación. Pero fijaros que hemos hablado de Reagan, de Trump, pero la era de la posverdad, así denominada por algún periodista, comenzó en Estados Unidos con la presidencia de Bush, de George W. Bush. Y aquí hay otro ejemplo que yo quisiera recordar, porque creo que da mucho de sí, que procede de una conceptualización política de los hechos alternativos antes de la declaración de la señora Conway. En el año 2004, un reportero, Ron Suskind, tuvo un encuentro con un asesor áulico de Bush que se llamaba Karl Rove, en donde este lo trató de manera bastante despectiva, diciéndole que él, el reportero, pertenecía a la reality-based community, la comunidad basada en la realidad. Y él, como asesor del presidente, estaba en otra galaxia, vivía a otro nivel. Llegó a decirle: nosotros somos un imperio y por lo tanto creamos nuestras propias realidades. Vosotros, los periodistas, intentáis comprender la realidad, pero nosotros, mientras os dedicáis a esto, ya estamos creando una nueva realidad que igualmente tendréis que intentar explicar, pero ya habréis perdido, en fin, totalmente el partido. En fin, el asunto, pues, es que deliberadamente hay en el entorno de la posverdad una especie de prepotencia, de abandono de ese principio básico también de la comunicación. Los enunciados son emitidos con la exigencia teórica de la verificación y de la veracidad. Y sin embargo, esto se ha perdido ya totalmente como una pauta, como un registro obligatorio en las comunicaciones políticas. Bien, yo también quisiera plantearos si no hay que relacionar todo este entorno de la posverdad con elementos característicos de nuestra sociedad posmoderna. Esta llamada sociedad líquida, de pensamiento débil, de pensamiento posthumanista, que tiende a la quiebra de la racionalidad.
que exacerba lo que se llama la inteligencia emocional. Es decir, que nosotros creíamos que el parámetro fundamental de la inteligencia para la comprensión de las cosas era la razón, pero ahora no, ahora son las emociones. Y, en fin, hay antecedentes de todo esto, por ejemplo, la utilización de la negación de la propia ciencia, que en el caso de los Estados Unidos se llevó a cabo por parte de las tabacaleras, cuando en los años 50 los científicos empezaron a vincular el tabaco con el cáncer de pulmón. Luego está también la negación del cambio climático, del calentamiento, en fin, del planeta y la alteración de nuestro equilibrio ecológico, y todo ello ha dado lugar a un reciente libro que he leído muy interesante de Ari Rabin Hubbard, que habla de una entidad denominada por él Lies Incorporated, las mentiras incorporadas, una especie de organización que en fin, se dedica a destruir mediante bulos y mediante patrañas la propia solidez racionalista de la ciencia, que es la que nos ha regido. También hay aquí, en fin, algo, el otro día Fernando Vallespín lo mencionaba en uno de sus artículos, hay algunos mecanismos que los sociólogos, perdón, que los psicólogos sociales estudian, como es lo que se llama el sesgo de confirmación. Es decir, que dentro de nuestra manera de actuar interviene el autoengaño, cuando ese autoengaño nos produce una sensación de falsa seguridad, ¿no? Y, en fin, el propio Maquiavelo, que claramente decía que la verdad no era en modo alguno un imperativo categórico para los políticos, añadía que, por otra parte, siempre el político encontrará a quien se deje engañar, a quien le convenga más vivir y sentirse engañado. Y por último, ya, en fin, lo que decía al principio, toda esta realidad que no es nueva tiene el potencial extraordinario de los nuevos medios de comunicación, que no solo a través de, por ejemplo, la realidad virtual, la posibilidad de manipular las imágenes hasta extremos increíbles, de jugar con las grabaciones de la voz de alguien para hacerle emitir enunciados que nunca han estado en su mente ni en sus labios. Luego también, en fin, la manipulación de las propias imágenes estáticas o dinámicas, las fotografías en las que de repente desaparece alguien o aparece quien no estaba en el momento de la instantánea, etc. Pero aparte de todo esto está el asunto de las redes sociales, ¿no? Que son un instrumento poderosísimo para la difusión de bulos, para la difusión de patrañas y, por supuesto, esto con incidencia en la vida de los ciudadanos, incluso también en las elecciones políticas, en el crédito o descrédito de determinados individuos o determinadas instituciones y, en fin, aquí es donde hay un elemento fundamental para comprender la modernidad o la posmodernidad de la posverdad frente a lo que podría ser la mentira y la falsedad de siempre. Bueno, pues he querido, en fin, resumir mi manera de ver la cosa, pero lo que fundamentalmente quiero ahora es que vosotros retoméis a modo de comentario, o exposición de vuestra propia visión del asunto, con esas perspectivas que yo antes dibujaba o cualquier otra. Es decir, el retrato que os hice no era en modo alguno perlocutivo o de obligado cumplimiento, sino que, en fin, lo que esperamos es que nos digáis lo que realmente pensáis, que nos interesa mucho acerca del asunto. Amelia, ¿te parece bien empezar tú? Encantada de hacerlo, Darío. Además, te agradezco enormemente esta introducción tan pormenorizada, tan exacta, tan bien enfocada, tan, digamos, poniendo todas las líneas importantes, porque esto permite ya, digamos, entrar directamente, ¿no? Entrar directamente en el tema. Darío, has hecho un puente maravilloso, perfecto, ¿no? Hacia donde tenemos que ir. Yo creo
que estamos asistiendo a, sé cómo se dice en catalán, ya sé que es absurdo, Darío, te pido consejo. Es decir, ha habido una ola y cuando la contraola vuelve, ¿no? Que es al rebuf, ¿no? Creo, Sí. en catalán. No soy catalana, sino que se me ha pegado la expresión. Estamos como en una contraola, por raro que nos parezca. Mi diagnóstico es este. Parece que estamos en una ola de mentira salvaje. No, en realidad esa es la contraola. Veréis por qué lo digo. La ola fue una ola crítica importantísima que se desató en los años 80. Y fue la ola contra las demasiadas verdades admitidas acríticamente. Recordad qué cantidad de sistemas políticos impresentables eran verdaderos y se proclamaban como verdaderos. Recordad qué cantidad de verdades sabía entonces la gente. En los años 80 se instaló un enorme pensamiento crítico. Digamos, el principio del pensamiento posmoderno fue una radical crítica al exceso de seguridades en que parecía instalado todo el conocimiento que habíamos heredado, digamos, durante el 20. Todo lo que no eran conocimientos técnico-positivos, sino humanísticos en general. Entonces hubo una enorme oleada crítica. Y la oleada crítica consistió en poner precisamente en cuestión la noción de verdad. Recordad que cuando aparecen los posmodernos como Lyotard y demás, dicen, bueno, por favor, que la gente de una vez se dé cuenta de que esto que llamamos verdades son relatos. Relatos que han sido admitidos, ¿por qué? Porque eran más performativos, porque eran más rápidos, porque venían mejor, pero que si queremos conocer de verdad lo que es algo que es verdadero, no tenemos simplemente que abrir los ojos y luego volver a cerrarlos diciendo, oh sí, era esto. La verdad es difícil de encontrar y lo que se nos han presentado como verdades simplemente muchas veces son sentencias cuya performatividad es tan fuerte que no sabemos cómo oponernos a ellas. Entonces, aquí hay una enorme fase crítica que yo creo que es respetable. Es más, que nos ha ayudado a entender cómo disolver verdades que no lo eran. Esta gente luego, si recordáis, se reclamó de Nietzsche, que es el gran develador de las mentiras, ¿no? Cuando Nietzsche dice, bueno, vamos a ver, coge ese asunto suyo de ser, yo soy un filólogo griego, yo no soy un filósofo, yo hago filología griega. Entonces, verdad es aletheia, y aletheia es exclusivamente lo que se construye. Es decir, que la verdad que punto a punto en el discurso reproduzca lo que pasa, eso no existe. Siempre hay una etapa constructiva en lo que llamamos verdad. Y durante todos los 80, digamos, estas sentencias nietzscheanas que aparecen en trabajos enormemente incisivos, ¿no? De Nietzsche, como el ocaso de los ídolos, ¿qué es eso de la verdad? ¿Quién ha dicho cómo se fabrica una verdad? Acordaos, allí donde llama a Sócrates nada menos que gallina cristiana, ese tipo de cosas, pues a todos nos pareció que era el momento de volver a ponerlos en la mesa y a la luz, porque se habían admitido demasiadas verdades que no pasaban la criba. ¿Pero qué empezó a suceder? Y yo a veces he llegado a la conclusión de que hay melodías que mejor no tararearlas, porque la gente se hace con la música y se olvida de la letra. Y la música es, es verdad, no hay verdad. Aprovechemos para seguir diciendo mentiras. Y no era esto lo que se trataba de decir. Se trataba de decir, la verdad es una cosa complicada, difícil de obtener, que exige mucho trabajo y mucho de lo que hemos admitido por verdad, después de todo no lo es. Tengamos en cuenta con todo lo que se nos presente como verdad que hay que estar atento porque puede encubrir otra cosa. Traducción. Podemos presentar lo que nos parezca bien porque siempre que corra lo bastante lo daremos por verdad. Y a eso lo vamos a llamar posverdad. A lo que tú llamas bulos, Darío, y patrañas. Quiero hacer solo una puntualización. Patrañas, siendo una palabra de 3 sílabas, ya sabes lo que pasa con los 3 sílabos. Bulo es casi mejor porque se acaba antes. Pero en verdad, ¿de qué estamos hablando? De mentiras puras y simples, fabricadas como mentiras. ¿Qué es una mentira? No, a ver. Para mentir se necesita lenguaje. Mentir sin lenguaje se puede hacer, pero es complicadísimo. Incluso algunos animales parece que saben mentir o saben hacer algo que se parece a mentir.
Pero los seres humanos mentimos con palabras. Mentir sin palabras es casi imposible. Mentimos con palabras. La mentira de la cual una persona no es consciente no es una mentira culposa, no es una mentira culpable. Pero aquí hablamos de relatos fabricados para que sean rápidos y, si son falsos, da igual. Eso de toda la vida se ha llamado propaganda. Y la verdad, no quisiera sacar a esa gentuza al podio, pero un tal, Dios, me da vergüenza hasta nombrar a semejante tipejo, pero un tal Goebbels fue un artista en esto. O sea, dilo muchas veces porque se hará verdad a costa de decirlo. Que para que esto funcione, ¿qué tiene que pasar? Que haya y existan los medios de comunicación que tenemos. Quiero decir, el fascismo sin la radio es incomprensible. Tiene que haber lo que llamamos medios de masas. Es decir, medios que pongan a disposición una cosa de mucha gente que no se va a ocupar de saber mucho más de ella, sino cuántas veces se la van a repetir. El asunto es, yo he de deciros que tengo una amiga optimista. Yo soy optimista, pero mi amiga es mucho más optimista que yo. Se dedica a los medios de comunicación y además es una gran periodista. Es además una fanática adoradora de cualquier innovación comunicativa. Cada vez que fue la primera que entró en Internet, la primera que hizo un blog, la primera que se apuntó a Twitter, la primera, siempre. Y cada vez que una de estas cosas surge, dice, por fin la democracia va a ser real, por fin tenemos una plataforma que pone en la situación de Habermas. Cada hablante tiene la perfección comunicativa y comunicará con otra u otro bajo el plano de la verdad absoluta, con lo cual el salto adelante en las posibilidades de la democracia será imparable gracias a esta técnica. Yo siempre tengo que decir, sí, pero la podemos usar para mal. Y de hecho es lo que está pasando. Es decir, que seguimos utilizando como propaganda medios, sin embargo, que permitirían un afinamiento enorme en la ciudadanía. Y esto es lo que se hace, digamos, más doloroso, que pudiendo tener a la mano el fin, nos encontramos con lo de siempre. Porque la mentira, si ya lo has recordado tú, Darío, la mentira política de Platón, vamos, Platón es que lo contaba, pero todos lo hacían. Es decir, las autocracias son mentirosas desde el primer escalón hasta el último. Y las autocracias han sido el modo de vida político de la humanidad. El problema es, y ahora que tenemos los medios, que tenemos las plataformas, ¿cómo es posible que esta vieja manera siga, sin embargo, reproduciéndose? Esto es lo que parece, digamos, sonrojar al sentido común de la humanidad. Y, sin embargo, pasa. Por eso yo creo que lo que deberíamos de hacer es trabajar más en cómo se desmonta esta vieja manera de actuar. Por lo tanto, vuelvo atrás y resumo. Yo creo que partimos de un momento crítico que era bueno, hay que criticar la verdad. El resultado de esto es, podemos correr con la mentira hacia donde queramos y que ese resultado es inaceptable. Y que por lo tanto tenemos que afinar todos los medios que permiten ver un bulo, una patraña, una mentira directa y usarlos en su contra. O sea, reventar esta manera de actuar. Ya sé que esto puede parecer muy optimista, pero creo que también tenemos los medios para hacerlo. Porque al fin y al cabo, de nuevo, termino, siempre son lingüísticos. Es decir, recordad aquello de la retórica, de la sofística, de cómo se ponía Platón de colérico con que se pudiera engañar a la gente mediante palabras. Pero no tan difícil es, ni tan extraño nos puede resultar, porque lo vemos todos los días, 2500 años después. Pero algo más sabemos, ¿no? De cómo, digamos, romper el mecanismo en alguna parte. Así es. Pero, de todos modos, Amelia, ¿tú crees que, por ejemplo, Trump ha leído a Nietzsche y a Derrida y a Foucault? No, no lo necesita. Esto es como cuando tú paseas por un prado, no necesitas haber puesto la hierba, pero la ha puesto alguien.
pero le han abierto el camino y es un caso extremo. El pensamiento fuerte está reaccionando contra todas estas secuelas del pensamiento débil. Por ejemplo, a mí está interesándome mucho la reacción del marxismo contra la posmodernidad y contra todas estas cuestiones. Acaba de publicarse un libro muy interesante de Francisco Erice que se titula En defensa de la razón, que es una contribución a la crítica del posmodernismo, ¿no? Porque yo también iría ahí, hay una quiebra de la racionalidad, se está desacreditando la razón como instrumento para buscar la verdad, no para darla por consabida o por hecha, pero sí para buscarla. Y frente Eso a eso es. está, por ejemplo, esa epifanía de la emocionalidad. No, no, es que yo tengo esta emoción, mire usted, su emoción es suya, pero es muy difícil que pueda coincidir con la de cualquier otro. Fernando, hemos tocado ya lo político, era inevitable, y también lo comunicativo, como ha dicho Amelia. Ahora, en fin, los instrumentos nuevos pueden servir para el bien o para el mal, parafraseando el título de este libro de Amelia tan reciente. ¿Qué nos comentas tú al respecto? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante, como ha dicho Amelia, lo que has dicho, Darío. Y yo creo que vamos a estar complementándonos bastante bien, ¿no? Porque, claro, es un tema que tiene muchas caras. Yo voy a tratar de ir a la cara más política, yo creo que es mi rol aquí en esta charla, pero me gustaría empezar con algo a lo que los dos habéis aludido. Vamos a ver. La característica fundamental de nuestro tiempo es que nos encontramos ante una revolución tecnológica que está cambiando absolutamente todo. Es decir, ya no es igual que también cuando apareció la sociedad de masas, pues llegó la radio, después llegó la televisión y en cada uno de esos saltos hubo un cambio en la comunicación social. Bueno, han aparecido los algoritmos y entonces estamos en la época de las redes sociales, estamos en la época de Internet. Y esto ha producido un cambio de eso que veníamos llamando los politólogos la democracia mediática. Hemos pasado a una democracia digital, ¿no? Y me parece que esto tiene muchas consecuencias y la consecuencia fundamental es precisamente aquella que nos interesa hoy en el coloquio de aquí. ¿Por qué? Pues por una razón yo creo que es tremendamente importante y es que los medios de comunicación tradicionales eran quienes mediaban la comunicación pública. Es decir, que la política o digamos la vida social en general se representaba en los medios de comunicación. Es decir, ellos hacían como de escenario donde, como en un teatro, digamos, lo que es lo social cobraba una cierta objetividad, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos ha estallado. Es decir, los medios de comunicación que eran, que no se nos olvide esto porque esto es muy importante, o sea, no hay más realidad que aquella que aparece en los medios, o no había, ya no es cierto. Es decir, ya los medios han perdido el monopolio a la hora de definir qué es la realidad. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Bueno, pues nos enfrentamos, diríamos, a una situación en la que ya nadie tutela realmente eso que veníamos llamando la opinión pública. La opinión pública era una construcción que se hacía fundamentalmente por los medios de comunicación, ¿no? Y eso es lo que nos ha estallado. Y yo creo que es muy importante, voy a tratar de ser lo más esquemático posible, tratar de definir qué es lo que ha cambiado. Y yo creo que hay cuatro cosas, cuatro puntos que merecen ser destacados. Vamos a ver, el primero, muy importante, es que estamos sufriendo un proceso de desintermediación verdaderamente espectacular. Es decir, los intermediarios sobran, entre otras razones, porque ya podemos acceder directamente a aquellas cosas de las que antes nos proporcionaban todo un conjunto de intermediarios. Esto lo vemos en el mundo de la economía, pero lo vemos en cualquier esfera. Es decir, los profesores ya no tenemos el monopolio del conocimiento, cualquiera puede acceder al conocimiento porque el conocimiento es público, es decir, está en la red, como yo decía en mi última columna, ¿no? en el país. Y las noticias, este es el punto importante, las noticias ya no están en los medios de comunicación necesariamente, sino que las noticias están en Internet, ¿no? Las noticias están en la red y por tanto eso ofrece unas posibilidades infinitas a quien quiera interferir sobre la opinión pública
para que realmente, digamos, pueda contradecir, apoyar, incidir sobre un punto o subrayar un determinado punto de una manera, diríamos, autónoma de los poderes mediáticos establecidos hasta entonces. Por tanto, crisis general de intermediación. Segundo punto que me parece que es muy importante. Como consecuencia de eso, yo creo que se ha producido una pérdida de, bueno, lo que yo llamo auctoritas, ¿no?, de toda posición de poder. Es decir, precisamente porque ya nadie puede asumir, por ejemplo, los medios de comunicación ya no son quienes tienen el monopolio de las noticias, ya no son los gatekeepers los que filtran lo que pasa. Entonces, eso, ¿qué ocurre? Pues sencillamente que alguien como el presidente Trump puede decir que los medios de comunicación, lejos de ser los que nos cuentan los hechos, son los que los ocultan. Por eso dice que las fake news, es decir, los bulos, están en el New York Times o en el Washington Post, que son precisamente, o la CNN, que son realmente sus críticos. Pero la pérdida de autoridad tiene una consecuencia política muy importante, y es que la autoridad, diríamos que es un mecanismo fantástico para reducir la complejidad. Es decir, el poder pensar que lo que te dice un medio de comunicación pues es factual, es muy importante, porque no te ves obligado a tener que buscar, digamos, hechos alternativos, ¿no? Nunca mejor dicho, sino que realmente es lo que tú coges un periódico de prestigio y tú sabes que esa información que está allí se corresponde, si no totalmente, pero sí se corresponde realmente con los hechos. Otra cosa es la opinión, y si queréis hablamos luego de ello. Pensad que los políticos también son intermediarios. Un representante es alguien que, diríamos que está mediando por los ciudadanos en un ente público llamado gobierno, o un ente público llamado parlamento. Tercer punto que me parece muy relevante, y es, bueno, que hemos acabado viviendo en eso que se llama un mercado de la atención, ¿no? Y hay una lucha feroz por competir en ese mercado de la atención, donde la oferta de información, la oferta, diríamos, para que ocupemos nuestro tiempo de una manera más o menos distraída, es verdaderamente impresionante. Cuando nuestra capacidad de atención es limitada. Es decir, nuestra capacidad de atención permanece limitada, pero la oferta es cada vez más inabarcable. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia, lo estamos viendo, yo creo que estaremos todos de acuerdo en esto, es que la mejor manera para captar la atención, ¿cuál es? Primero, el escándalo, y segundo, y un tema sobre el que quiero volver, y tú, Darío, parece que le dabas bastante importante, la emocionalidad. Es decir, aquello que recubres de emociones capta la atención, precisamente porque los seres humanos somos seres fundamentalmente emocionales. Y el último punto es la aceleración. O sea, vivimos en una sociedad tremendamente acelerada, y yo creo que además el hecho de que estemos informándonos 24 horas del día, solíamos informarnos antes en el telediario, cuando encendíamos el telediario de la noche, por las mañanas con los periódicos. Ahora la información es de 24 horas y muy acelerada. Digamos, las informaciones se suceden unas a otras y se tapan unas a otras. A mí me parece que esto es muy importante. Una pregunta, ¿cuánto dura un trending topic? Pues cada vez dura menos. Un trending topic antes duraba medio día, ahora duran igual media hora. Van saltando los temas sobre los que realmente, digamos, la gente debate, por llamarlo de alguna manera, en la red. Bueno, yo creo que el resultado de todo esto es que hemos perdido ese espacio público donde, bueno, eso es de lo que hablaba Hannah Arendt, ¿no? Donde compartimos un mundo, es decir, que carecemos ya de un mundo común, el espacio público se ha balcanizado, o sea, la gente, digamos, escucha solamente un tipo de voces o acude solamente a algún tipo de redes sociales, por tanto se informa con los suyos y a través de los suyos. Por tanto, la manera en la que accede a los hechos es una manera que ya priorísticamente está distorsionada. Yo creo que, bueno, pues lo que hay, hacemos un consumo muy fragmentado de informaciones, guiado por lo que es un interés privado, es decir, que
el espacio público también lo hemos privatizado, se puede decir, en cierto modo, aunque esto parece una contradicción en los términos. Es decir, que nosotros recibimos en casa, yo el primero, a través de mail, de la información de los medios de comunicación sobre temas específicos que yo he demandado tener. Con lo cual yo me puedo construir, como dice Negroponte, me puedo construir my daily me, es decir, mi periódico, todos los días. Yo recibo información del Financial Times, por ejemplo, sobre Europa, sobre temas económicos, de otros sobre temas culturales y sobre los temas culturales que yo pido. Es decir, que somos consumistas ya perfilados desde los intereses privados, con lo cual el acceso a lo público está muy mediatizado. Primero, por nuestro sesgo de partido y en segundo lugar también por nuestra condición, digamos, de consumidores privados de información pública. Con lo cual hemos eliminado el mundo común. Pero atención, hay una cosa que es muy importante de las redes sociales y que se suele olvidar. Las redes sociales crean comunidad. Es decir, a medida que vamos perdiendo elementos comunitarios dentro de esta sociedad anónima en la que vivimos, encontramos una comunidad virtual. Entonces la gente lo que suele hacer es entregarse a las personas que forman parte de esa comunidad. Al entrar en contacto con esa comunidad, como la mayoría de las comunidades se construyen, y eso lo dice un politólogo fundamentalmente en oposición a otras, pues lo que favorece enormemente es precisamente la polarización. Es decir, que uno obtiene siempre noticias sesgadas a favor de la posición de los nuestros. Y por tanto, uno, diríamos, se va polarizando precisamente por participar de esa comunicación permanentemente dentro de un mismo grupo de referencia, se va polarizando y va cristalizando su opinión en contra de otros determinados grupos. En segundo lugar, un tema también importante de las redes es que son reactivas, o sea, no se argumenta ni se dialoga, se reacciona frente a alguien muy rápidamente. Y luego otra cosa que me parece que es una de las deformaciones que han ido apareciendo a lo largo de los últimos años sin que apenas nos demos cuenta, y es que los medios de comunicación tradicional cada vez hacen más el juego a las redes sociales. Es decir, antes los medios de comunicación tradicional lo que hacían era observar una supuesta realidad objetiva y ellos nos la transmitían. Ahora nos los encontramos observando cómo desde las redes sociales se observa el mundo. Es decir, cada vez están generando más metaobservaciones. O sea, que no es una observación de segundo grado, sino de tercer grado o hasta llegar a N. Y esto yo creo que está generando también una visión, o sea, que la noticia ha llegado un momento en que deja de estar ya en la realidad y pasa a trasladarse a las, digamos, a las redes sociales o aquello que se produce o que emana del diálogo en las redes sociales. ¿Cuál es el resultado, a mi juicio, patológico? Por lo menos los resultados que yo considero que son bastante patológicos. Pues bueno, que estamos asistiendo a algo que en algún sitio he llamado la ficcionalización de los hechos y la factificación de las ficciones. Es decir, que los hechos reales, si es que valga el término, los hechos reales se ficcionalizan, se convierten en relatos, ¿no? Que no son, es decir, que no son necesariamente, o sea, que no nos implican necesariamente, y los hechos, y digamos, y las ficciones, es decir, los relatos, eso que tú hablabas, Darío, el storytelling, ¿no? Esa manera a través de la cual se nos narra, digamos, un determinado fenómeno social para transmitirnos de una manera muy sutil, digamos, aquello digamos, que alguien quiere inocularnos, eso, pues, digamos, factifica determinadas cosas. O sea que en un mundo, digamos, en el que estamos funcionando, donde la ficción está tan interpenetrada de lo fáctico, pues ya ha llegado un momento en el que muchas veces no sabemos distinguir qué es ficcional y qué es fáctico, y a mí eso me parece que es una de las patologías. Pero yo creo que el tema más interesante es el tema de la emocionalidad, porque realmente cuando hablamos de posverdad lo que nos referimos es a eso. Es decir, que realmente lo que importa es lo que se siente, no lo que es, ¿no? O sea, que
que no importa la cognición, importa la emoción, ¿no? Importa el pathos, y por tanto estamos dispuestos siempre a dar la razón, fijaros qué contradicción, a dar la razón a lo que más directamente toca mis emociones, toca mis afectos, ¿no? Y esto es algo que he analizado muy bien. Yo os recomiendo que leáis cualquier cosa que caiga en vuestras manos de Jonathan Haidt, que cuando él habla de moral tribal, ¿no? Entonces él viene a decir bueno, a lo que estamos asistiendo es una cosa muy interesante, ¿no? Bueno, esto no es nuevo tampoco, no hay nada nuevo, como ya todo empieza en Platón, ya lo habéis dicho, ¿no? O sea, lo que dice Jonathan Haidt dice, bueno, el código de la moral es binario, ¿no? Es bueno o malo, ¿eh? Y ahora se está diluyendo con ese otro código que es nosotros ellos. Es decir, que lo nuestro es lo bueno, lo de ellos es lo malo. ¿Cómo definimos qué es lo bueno? Pues definimos qué es lo bueno lo que encaja con nuestro vínculo con el grupo de referencia en que en cada momento creamos interpretar. Por tanto, lo importante no es lo que pensemos, sino con quién compartimos las convicciones que tenemos. Es decir, lo que nos importa es sentirnos parte de un grupo. No nos importa tanto, digamos, si ese grupo tiene o no tiene la razón. Esto, fijaros que hay un dicho jingoísta muy antiguo, ¿no? Eso de right or wrong, my country, ¿no? Es decir, esté en lo cierto o en lo falso, me da igual, ¿eh? Yo lo apoyo porque es mi país. Bueno, esto es moral tribal, ¿eh? Es moral tribal pura y no nos damos cuenta y lo estamos aplicando una y otra vez en cantidad de lugares. Y a mí me gustaría, porque veo que ya me estoy casi acabando con el tiempo, me gustaría acabar con un punto que me parece que es tremendamente interesante y es que no seamos ingenuos. O sea, las emociones no las tenemos, porque sí, las emociones son tremendamente manipulables, ¿eh? Yo tengo ahí algunas filminas cuando hablo de esto en clase que suelo poner, que es el impacto que tuvo la foto, recordáis, de ese pequeño niño sirio en la playa muerto, ¿eh? Esa foto tuvo un impacto decisivo para la recepción después en Alemania de tantísimos refugiados, ¿eh? Y la propia decisión de Merkel. Pero luego hay otras fotos de todo ese conjunto de chicas, muchas de las cuales fueron violadas, ¿acordáis? De la noche de fin de año en la estación de Colonia, donde se ve a jóvenes morenitos escupiendo, agarrando y tirando del vestido a rubias alemanas, que iban de fiesta. Bueno, pues en cada uno de los casos se trata de incentivar algún tipo de emoción. Fijaros que son emociones contradictorias, pero todas pueden ser exactamente igual de manipulables, ¿no? Entonces ahí es donde está ese efecto performativo que tiene el buscar, digamos, sobre todo performativo e instrumental, para aquello que queremos obtener, que es el manejar continuamente la emoción y no, digamos, la argumentación, para llevarnos a creer lo que alguien desea que creamos. Y acabo con una cosa que me parece que es muy interesante. Vamos a ver el problema al que estamos sometidos, y yo creo que este es el problema político del futuro, para las sociedades libres, evidentemente, es que hasta ahora, normalmente, hasta que nosotros no emitíamos nuestra opinión o no decíamos cuáles eran nuestras preferencias, nadie sabía realmente cuáles eran, salvo por vía indirecta, a través de encuestas o lo que fuere. Es decir, cada sujeto era una especie de caja negra, ¿no?, que modulaba, tenía la capacidad de definir cuándo se pronunciaba sobre algo y cómo se pronunciaba sobre algo. Ahora nos hemos dado cuenta de que realmente estamos continuamente transmitiendo nuestras preferencias, estamos transmitiendo continuamente cuáles son nuestras opiniones por el mero uso de la red. Es decir, estamos dejando una huella de la que otros pueden instrumentalizar y que de hecho instrumentalizan. ¿Cómo la instrumentalizan? Pues bueno, digamos, dirigiendo hacia nosotros propaganda, porque este es el término, Amelia tiene toda la razón, propaganda dirigida realmente a que pensemos en una determinada dirección o en otra. Es decir, un partido nacional populista
muy sutilmente nos está, si se da cuenta, porque esto hay mecanismos que permiten generar alarmas respecto de determinados grupos, nos va a transmitir permanentemente ideas, nos va a transmitir imágenes que fortalezcan nuestra xenofobia. Y a la inversa, diríamos, grupos ecologistas, pues bueno, lo que van a tratar también es de mandarnos fotos, ¿no? de no sé, una costa absolutamente inundada de plásticos, etc. El punto que me parece que es políticamente peligroso es, por tanto, que nosotros ya no necesitamos decir lo que pensamos o qué preferencia tenemos. Eso ya alguien a través de máquinas de búsquedas muy sofisticadas puede, a través de algoritmos muy sofisticados, y esto va peor con la inteligencia artificial porque será mucho más fácil, puede realmente prever cómo vamos a actuar o puede inducirnos a actuar de una manera u otra. Y yo creo que realmente este es el tema de nuestro tiempo, lo hemos visto ahora también con el combate de la pandemia, donde, pues bueno, pues se están normalizando los mecanismos a través de los cuales se puede controlar no solamente el movimiento de las personas, sino con quienes hemos tenido vínculos, con quienes hemos dejado de tenerlos. Esto es necesario hacerlo, muy probablemente bajo estas circunstancias, pero una vez que otorgamos al poder o a determinados poderes la capacidad para hacerlo, lo que no sabemos después es el uso que harán con ello. Y desde luego el instrumento del que se valen es esto que aquí estamos llamando posverdad, es decir, falsedades. Falsedades, pero mecanismos, iba a decir mecanismos de convicción, pero claro, esto es una contradicción en los términos. Es decir, mecanismos a través de los cuales se nos inoculan unas determinadas visiones u otras de lo real o de lo supuestamente real. Lo dejo aquí, aunque por supuesto podemos tirar de esto. Claro que sí. Miguel, te toca ahora. Tú te has ocupado de la fuerza de lo falso en muchos ámbitos, no solo en el que hemos estado cultivando más últimamente, que es el filosófico, el político y el lingüístico. ¿Qué nos quieres decir? No hay voz tuya. El subtítulo, ahora sí, ¿me oís? Sí, el sí. subtítulo de mi libro, que es La invasión de lo falso, parte de esa premisa de que se ha producido una invasión de lo falso, que tiene mucho que ver con algo que tú hablabas, Darío, antes, que es el tema también de la sociedad líquida. Mi anterior libro se llamaba Esto se acaba, cartografía de lo efímero, y al igual que le sucede a lo efímero, lo falso también tenía su nicho ecológico, su lugar en el mundo, pero de repente ha invadido otras esferas de la realidad que no ocupaban. Porque lo falso, la falsificación existe desde que el hombre es hombre, ¿no? En la naturaleza agarra uno una hoja y resulta ser un insecto repugnante, o desde toda mitología, en toda la mitología, por ejemplo, hay impostura, ¿no? Zeus se disfraza de muchas cosas, casi siempre para ligar, por cierto, siendo omnívodo, ¿no? Y practica, por tanto, la impostura, que es la falsificación de la identidad, la más completa, ¿no? ¿Por qué se ha producido esta invasión de lo falso ahora? Que, como digo yo, afecta a todas las esferas, ¿no? Luego hago un recorrido por los impostores, que ahí esa falsificación tiene que ver con esa pulsión que todos tenemos de ser otro, y los distintos tipos de falsificaciones, algunas muy simpáticas, como la falsificación de arte, que nos divierte mucho, y en donde se da mucho esto que tú contabas también, Darío, del relato. El relato es más importante el relato que la pieza se parezca a la original. Uh-huh. Y otras menos divertidas y más profundas, como la falsificación de la historia, por ejemplo, ¿no? Pero lo que analizo es por qué se produce esa invasión, con dos síntomas claros, ¿no? Un síntoma claro es la perversión del lenguaje. Si el lenguaje está para llamar a las cosas por su nombre, y con el lenguaje políticamente correcto lo que hacemos es precisamente no llamar a las cosas por su nombre, es un síntoma evidente de que la falsificación, la metástasis ha llegado lejos, ¿no? Y se ha producido, por ejemplo, una inversión en los términos en cuanto a la literatura y la ficción. La literatura era el nicho ecológico de la ficción. Y sin embargo, ahora, si os dais cuenta, la literatura es el territorio del yo, el territorio de la literatura testimonial. ¿Por qué? Porque al final, para ficción ya están las noticias. Entonces, la literatura ahora, cuéntame verdades, porque si no, para ficción ya me desayuno yo todas las mañanas con ello, ¿no? Y toda esta literatura testimonial, estoy pensando desde la que va del ensayo de Cercas o de Manuel Cabega, a la más puramente testimonial, como la de, por ejemplo, la de Manuel Vilas, muy reciente, o la de Sergio del Molino, está llena, o la del noruego de nombre impronunciable y título Mi lucha,
está llena de esta idea de verdad, ¿no? El otro síntoma es la inversión que se produce entre la imagen y la realidad, ¿no? Y aquí me baso en esta idea genial de Sánchez Ferlosio que llamaba el efecto Turifel, cómo la imagen ha pervertido la alteración, el consumo tanto de imágenes que tenemos, vemos tantas veces algo antes de verlo realmente, que cuando llegamos a las pirámides de Egipto son mucho más cutres que nuestra realidad, que es todas las imágenes que hemos visto fantásticas de las pirámides de Egipto, donde no estaba tan cutre y hacía mucho menos calor, ¿no? Esta inversión que se produce, la imagen ha ayudado mucho a esta confusión. Pero en realidad yo termino por decir que hay algo más profundo, porque ¿y por qué lo falso ha invadido todas las esferas de la realidad? Pues porque no toleramos la realidad, no nos gusta la realidad que tenemos por delante y nos inventamos otra. Y ahora los medios técnicos nos permiten inventarnos otra, cosa que antes no sucedía, ¿no? Yo digo que aquí han fracasado las dos versiones que tenía, o las dos soluciones que tenía el hombre, más allá de la muy temporal y con efectos nefastos de las drogas, que es pan para hoy y hambre para dentro de 5 minutos, eran por un lado la revolución y por otro la religión. Pensemos que esto es un valle de lágrimas, pero el más allá será maravilloso. Y lo otro, como la realidad no me gusta, la que tengo por delante, pues lo que hago es tratar de cambiarla. Fracasados ambos modelos, pues la realidad es que lo que hago es inventarme, porque los medios ahora me lo permiten, me invento una realidad paralela y vivo en ella, ¿no? Y por eso ahora mismo estamos llenos de falsos príncipes saudíes, de falsos risotos, de falsas, las ciudades a las que ahora mismo no podemos visitar se convierten en parques temáticos y por tanto son falsas. Son falsos hasta los intérpretes de signos, ¿no? ¿Os acordáis? Está maravilloso intérprete de signos que no conocía el lenguaje de la interpretación de signos en el funeral de Mandela, ¿no? Que es todo un síntoma, ¿no? Porque en realidad lo relevante de eso no era tanto que hubiera gente que pudiera entenderle o no, sino que a todos nos parecía muy bien que hubiera un intérprete de signos. Supongo que a la seguridad de Obama no le pareció tan bien porque estaba justo detrás suyo y el hombre había sido acusado de asesinato y violación varias veces, ¿no? Pero, como digo, estamos invadidos de lo falso. ¿Por qué? Hay algo que tú decías, Darío, que yo creo que es muy importante, y has utilizado una palabra que es deliberado, ¿no? En toda falsificación, lo importante es que se nos presente algo con la apariencia de realidad, pero que deliberadamente se hace para obtener algún beneficio. Esto yo creo que es la clave de toda falsificación. Un objeto que es una copia de las meninas es una copia de las meninas si yo lo presento como tal, y es una falsificación si yo pretendo que eso sean las meninas. Y es exactamente el mismo objeto. Lo característico de eso es la intencionalidad, es lo que define la falsificación. Y en el caso de las noticias falsas, que nos han invadido tanto en este tiempo de pandemia, y por eso cuando, como mi libro, hice una falsa presentación porque no llegó a presentarse porque ocurrió la pandemia y entonces no pude presentarlo para ser coherente con el contenido del libro. Me llamaban los periodistas para darme las fake news, a lo cual dedico muy poquito en el libro, porque no es el asunto, ¿no? Pero lo que se produce es que se produce de forma, por un lado, industrial, es decir, se produce de una manera, porque los medios nos lo permiten, industrial, y por otro lado, deliberada, para obtener un beneficio. Y ahí tiene un efecto multiplicador por esto que contaba Fernando, que yo creo que tiene que ver mucho con esa idea de inventarnos un mundo paralelo a la realidad, un mundo en el que somos felices porque el que tenemos no nos gusta, y es limitarlo a nuestro grupo. Solo escuchamos aquello que queremos oír. Acabamos teniendo un círculo en el que las noticias que recibimos son las que queremos oír, de lo que queremos oír y por quién lo queremos oír, ¿no? Y esto favorece esto que también contaba Fernando de la idea del infierno son los otros, ¿no? Al final, yo me defino por mi grupo. ¿Y por qué se define mi grupo? Porque es distinto al otro, ¿no? Al hostis y no al enemicus. Y ese hostis es el otro, y por tanto todo lo que me va a llegar a mí son informaciones probablemente falsas o no, ya casi da igual, pero que tienden a alimentar lo que yo quiero oír y del grupo que yo quiero oír. Y por tanto, señalar aquellas cosas del otro que son negativas, ¿no? Y esto es, yo creo que es lo más grave al final de todo este proceso, ¿no? Que se ve mucho en la falsificación de la historia, ¿no? La falsificación de la historia tiene sus distintas modalidades y es un poco lo profundo de las fake news, termina siendo lo de diga toda la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad, que todo eso es importante porque simplemente con mirar a otro lado ya estoy no contando la verdad, ¿no? Como decía Truffaut, todo enfoque ya es una decisión moral, ¿no? Pues esto nos está sucediendo hoy, y lo que yo trato en el libro es de analizarlo en todos sus ámbitos, es decir, no solo en el ámbito de las noticias, sino, como decías, en el ámbito de la invasión de lo falso en todo, ¿no? Porque
son falsas también las flores que ahora tenemos, son falsas las maderas, preferimos ahora ya lo falso a lo real, porque lo real tiene esta cosa terca de los hechos que al final terminan por molestarnos, mientras que los falsos, pues vivimos en ese mundo y nos contentamos con ello. Y aquí me quedaría para dar tiempo a preguntas e intervenciones y a cualquier comentario que queráis hacer. Muy bien, muchas gracias. Yo estoy viendo a partir del icono de preguntas y respuestas una serie de comunicaciones que nos han estado haciendo los 105 asistentes a este encuentro virtual, a los que agradecemos mucho su atención. No sé, Óscar, algunas de estas preguntas ya vienen dirigidas a alguno de los ponentes en concreto, y otras no, pero yo creo que hay personas de entre nosotros que tendrían más, digamos, criterio para responder. Por ejemplo, claro, para esto es importante que cada uno abra a partir del icono de preguntas y respuestas para ver los textos de esas cuestiones, ¿verdad, Óscar? ¿Es así? Es así. Es así, bien. Por ejemplo, Amelia, aquí hay una primera que creo que es tuya, de Rafael Sainz Gamarra. Decían que la verdad de hoy es la mentira de mañana. ¿Qué opináis? ¿Intencionada o no? Apunto yo. ¿Qué te parece, Amelia, en relación a esto? Pues que no es tan cierto. A lo largo de un proceso histórico del cual conocemos los tramos más relevantes, hemos podido aterrizar alguna que otra verdad que consideramos de todo punto salvable, es decir, que tiene que soportar la edad en que vivimos y que la pretendemos traspasar a las que lleguen después. Verdades de razón, muchas de ellas. Estoy hablando de las verdades que rigen la convivencia, por ejemplo, que todos somos libres e iguales y otras cosas que no resistirían la prueba empírica. Pero a mí me ha interesado mucho, es decir, yo no creo que esto sea en términos absolutos una sentencia que quepa decir es así tal cual y no tiene vuelta. No, a mí me ha interesado mucho a cambio de que damos la aquiescencia a lo que ocurre. Porque sí que es verdad que a través de las redes sociales y por el funcionamiento casi perfecto de los algoritmos, el algoritmo, ya no nadie, llega a saber tan bien como nosotros qué es lo que más nos gusta. Y alguien dijo alguna vez, si a alguien hace 20 años le dicen, dime, hazme una encuesta completa en que me cuentes todos tus gustos, todos tus grandes temores, cuáles son tus esperanzas, cuáles son tus mayores miedos, dímelo todo porque te quiero vender alguna cosa, que no lo habríamos hecho de ninguna manera. Pero ahora lo estamos haciendo todos y todas en las redes sociales. ¿A cambio de qué? De fotos de gatitos. Y es verdad. Es decir, estamos de alguna manera manifestando la panoplia completa de lo que puede ser nuestra individualidad a cambio de gatitos, los cuales son sumamente simpáticos. Y quien dice gatitos, perritos, imágenes impactantes pero suaves, etc. Es cierto, pero el asunto es cuánto tiempo nos vamos a mantener aquí. Esto es, esta situación tiene un posterior, de aquí a dónde vamos, o esta situación simplemente se mantiene estable durante un tiempo inimaginablemente largo. Es decir, llegamos a una comunidad irreal de diálogo presidida por el bulo, a la cual la gente ingresa y sale simplemente por distracción, sin creer tampoco demasiado lo que pasa, y que va llevando a la democracia a un estado de agotamiento de los valores. Y estos sustituidos por la distracción constante del escándalo, la imagen tonta, el mira lo que digo. Si desde luego miramos algunas redes sociales, es como para pensarlo. Yo creo que eras tú, Fernando, el que dijo, ¿cuánto dura últimamente un trending topic? 30 minutos. Es que tiene que pasar algo verdaderamente extraordinario para que sea una hora. Es decir, hemos llegado a este momento de la banalidad. Y si esto es así, ¿nos vamos a mantener en él? ¿Cuánto tiempo puede durar? Porque esto es como cuando hablábamos de la desafección política. Dice, hay desafección política. Mi respuesta siempre ha sido, no dura siempre. Alguien inmediatamente
sabe traducirla a poder propio. La desafección no dura, la desafección produce siempre populismo, alguien la agarra y la traduce. El estado este que tenemos, digamos, magmático, de total que más da, ¿cuánto dura? ¿Alguien lo puede aprovechar? ¿Qué puede salir de ahí? Deberíamos de ser más cautos con todas estas cosas. Deberíamos, por ejemplo, legislar, que no están legisladas, ciertas apariciones y concurrencias en las redes sociales, porque las estamos dejando funcionar como quieren, con nicks, con personas que no revelan su verdadera cara. Es decir, bueno, ahora, gracias a la pandemia, todo el mundo lleva bozal, pero son los mismos perros con distintos bozales. A que una persona se manifieste como 5, a que se busquen grupos de adhesión de 200 personas que se compran en una oficina en Asia, que de 200, de 2000. Todo esto no merece ser regulado, ya que hemos llegado a verlo. No merece pensar que debemos intentar empezar a poner las vías de su regulación sin que esto nos haga temer que se nos tache de censores. Yo creo que es el momento de pensar estas cosas, porque la realidad empieza a demandarlo. Esa es al menos mi opinión al momento presente. Esta situación no puede ser de continuo presente, no es un presente continuo, no puede serlo. Esto va a dar alguna parte y, según señala, puede que esa parte no nos convenga nada, puede que haya que intervenir ya. Amelia, lo que estás diciendo, has hablado incluso de la desafección política, me lleva a la segunda pregunta que nos hace Fernando a las 6:34, que concluye con esta interrogante. ¿Ha llegado la hora de revisar el concepto de democracia en el que hemos creído hasta ahora? Fernando, ¿qué opinas? ¿Lo tienes en pantalla, el texto completo de la...? Bueno, lo voy a mirar. Sí, en preguntas y respuestas, ahí te saldrá Sí, sí. el segundo Bueno, párrafo. la verdad es que la pregunta es muy relevante porque, vamos a ver, la democracia es el gobierno de la opinión, ¿eh? Y no lo podemos perder nunca de vista. Es decir, que cuanto más plurales sean las opiniones, además, siempre hemos pensado que tanto más fuerte es el sistema democrático. Lo que ocurre es que dentro de las democracias en las que vivimos se ha producido un giro donde hemos pasado de sostener opiniones a convertir las opiniones en lo que podríamos llamar gustos. Me explico. O sea, una opinión es un posicionamiento que yo tengo respecto de algo, y si lo tengo es porque yo creo que puedo aportar razones que justifican mi opinión. Y yo, cuando confronto mi opinión a la de otro, en cierto modo, implícitamente le estoy obligando a que él me conteste aportándome también razones de por qué no está de acuerdo con la opinión que yo tengo. Claro, si yo mi opinión la blindo, bueno, esta era la tesis fundamental de mi libro La mentira os hará libres, de ahí viene la cosa, ¿no? Si yo esta opinión la blindo de tal manera que mi opinión viene a ser algo parecido a un gusto, es decir, ¿quién eres tú para decirme a mí que a mí no me gusta Velázquez? O que yo odio digamos, odio a los Rolling Stones. Y mucha gente presenta, bueno, todos estamos acostumbrados a empezar a discutir con alguien y entonces llega un momento en que te paran y te dicen, sobre todo cuando ven que sus argumentos son pocos, te dicen, oye, me da igual lo que tú pienses, pero esta es mi opinión. Sí, sí. Es decir, que en cierto modo estamos viviendo un sistema democrático donde están perdiendo fuerza las opiniones en este primer sentido y está, digamos, expandiéndose una visión de la opinión propia, digamos, como si fueran realmente gustos. Y aprovecho para decir que la democracia tiene una relación muy compleja con la verdad. Aparte de lo que decía Amelia, de que existe, pues eso, lo que blindamos como derechos o blindamos como que la persona está dotada de dignidad humana, etcétera, etcétera, casi todo lo demás es discutible. Casi todo lo demás es discutible. Me parece que es muy importante que nos demos cuenta de eso. Todo sistema democrático se dota de ese código que llamamos gobierno y oposición. ¿Y en qué consiste la aplicación de ese código? Consiste en que la lectura que hace el gobierno de la realidad no coincide
con la lectura que hace la oposición. Luego, la realidad no se puede objetivar desde una única perspectiva, sino que lo que hay es una competencia de formas de ver esa realidad y manifestarla. Claro, ahí es donde no encaja, por eso Nietzsche, digamos, fue también recibido, digamos, en momentos, digamos, de euforia democrática. Porque, en cierto modo, lo que Nietzsche te viene a decir es, oiga, si al final casi todo es interpretable, y además incluso hasta lo que nos parece más blindado, pues al final podemos acabar destruyendo. Entonces ahí es donde, digamos, una democracia bien, digamos, que funciona como puse en las escandinavas, ¿no? O sea, con vigor, con historia, digamos, con confianza en las instituciones, se puede permitir el lujo de debatirlo todo, porque en el fondo hay digamos, hay un consenso subyacente que todos comparten, donde precisamente el que se pueda discutir es ya algo que es absolutamente compartido. Es decir, que y lo que estamos observando ahora mismo con tanta polarización es, diríamos, es la anulación del argumento del adversario como un argumento indigno, casi diríamos casi como inmoral. Es decir, ¿cómo te atreves a sostener lo que sostienes? Yo creo que eso es lo contrario de la visión del pluralismo democrático, pero, insisto, yo creo que el hecho de que discutamos sobre todo, siempre y cuando lo hagamos aportando razones, me parece un signo de vigor de la democracia. Pero no es posible una discusión racional si realmente se subvierten los hechos. Es decir, o sea, tiene que haber un mínimo consenso respecto de los hechos, de lo que ha ocurrido, de aquello sobre lo que estamos discutiendo. Es decir, no se puede decir que en España no hay pobreza o que la mitad de la población está bajo situaciones de pobreza, porque ambas posiciones de las que partimos son falsas. Es decir, no se ajustan a los hechos, con lo cual, sin ese mínimo consenso respecto de un mundo común, vuelvo otra vez por donde comencé, de que los acontecimientos, más o menos hay un consenso respecto de una determinada realidad, no puede haber realmente una discusión racional. Es decir, y eso es importante, igual que es muy importante que aquellos que discuten pues sean ciudadanos críticos. Yo creo que esa idea de Rorty de no te preocupes de la verdad, ¿no? Preocúpate de la libertad, y entonces si te preocupas por la libertad realmente no necesitas preocuparte por la verdad. Es decir, si te preocupas por tener ciudadanos críticos con capacidad para el análisis, que han pasado por un proceso educativo donde realmente se les han imbuido una serie de valores, y aquí enlazo con lo que ha dicho Amelia, que me parece que es muy relevante, ¿no? Es decir, incorporemos a la educación, digamos, la salvaguarda de determinados valores, porque son los valores sin los cuales no podemos después funcionar críticamente. Es decir, el valor de la búsqueda de una cierta objetividad de los hechos, el valor del respeto a la posición del otro, ¿no? El esfuerzo por tratar de acceder a nuestra propia opinión. Todo eso, sin eso, no hay fortaleza democrática. Por eso yo creo que digamos, las democracias que funcionan son precisamente aquellas donde existe un espacio público, donde quienes cultivan el engaño, quienes cultivan las noticias falsas, quienes cultivan toda una serie de prácticas torticeras para tratar de reflejar la verdad, pues cada vez tienen menor espacio. O sea, yo no sería tan pesimista como muchas veces se dice, ¿no? De que estamos, alguien lo decía también en la propia pregunta, estamos entrando en un nuevo tipo de democracia. Pues sí, hemos entrado en la democracia, diríamos, en la democracia digital, ¿de acuerdo? Pero la democracia digital en sí misma es ambivalente, ¿no? Mira, hay más preguntas. Yo estoy viéndolas todas igual que vosotros. Se van incorporando nuevas. Has hablado de el espíritu crítico, el sentido crítico, vinculado a la formación de los ciudadanos y en función también de la democracia. ¿Hay alguna pregunta hacia lo que es el pensamiento crítico, dirigida de manera muy especial, lógicamente, a Amelia? Amelia, en su intervención inicial, apuntaba que en su origen, en los años 80,
ese espíritu crítico llevó a desmontar la ficción de muchas verdades sólidas, de esos grandes relatos legitimadores que, en fin, la posmodernidad atacó. El problema es que si eso va muy lejos, acabamos en un nihilismo epistemológico, en una negación de cualquier verdad. Y, ojo, hay verdades no solo de razón, sino que también hay verdades fácticas, hay verdades de hecho. Hay los negacionistas todavía de que la Tierra es circular, los negacionistas de las vacunas, los negacionistas de la incidencia de la combustión del carbón sobre la alteración de los parámetros ecológicos. En fin, hay verdades, ¿no? El que revisemos críticamente las verdades consabidas no quiere decir que tengamos que caer en ese anarquismo epistemológico a lo Feyerabend, por ejemplo. Me preguntan a mí directamente cuáles serían los mecanismos para medir lo falso y lo real a través de los medios. Bueno, desde hace 3 o 4 años están empezando a proliferar oficinas de chequeo de las informaciones. Hay más de 100 países en donde ya existen estos organismos que se dedican a filtrar y a, en fin, efectivamente comprobar si las informaciones que están circulando responden o no responden a la realidad. Amelia, ¿qué nos quieres decir a propósito de estas preguntas que apuntan hacia el pensamiento crítico? Yo creo que es muy difícil. Fíjate, Darío, y a Fernando le interrogo, cuando Fernando dice hay que educar en el espíritu crítico. Yo creo que es dificilísimo educar en el espíritu crítico. Que lo que nos vamos dando cuenta es de que ciertos optimismos de la democracia que creíamos que se correspondían con cosas bien establecidas tienen mayor complejidad de la que sospechábamos al principio. Esto es que siempre pensamos, a ver, la democracia griega no era una verdadera democracia, era una democracia del privilegio, los ciudadanos eran una parte escasísima de todos los que ocupaban la ciudad, era una sociedad esclavista, era una sociedad que echaba a los extranjeros, a la mitad de los locales también, porque eran mujeres y no estaban, y por lo tanto aquella democracia colapsó, pero es que no tenía niveles de fortaleza suficientes, porque en verdad se parece a nosotros casi exclusivamente que nuestras democracias pretenden o han pretendido rescatarla como un ideal, no tanto porque haya ninguna continuidad histórica o política verdadera. Y creyéndonos esto, hemos ido por el camino de la democracia pensando, bueno, todo se puede arreglar con educación y buen sentido. Pero claro, es que la democracia permite vivir a algunos animales de compañía muy peligrosos, que encuentran que en la democracia hay un terreno en que es muy difícil atacarlos, pero ellos pueden hacer y realizar todos sus ataques con tranquilidad porque el nivel de disuasión nunca puede ser extremo. La misma persona que no se atrevería a decir en una autocracia, esta boca es mía, porque las autocracias son de su ser muy castigadoras, en una democracia puede atreverse a lo que sea. ¿O acaso no sabemos que es el privilegio de los cobardes la mala lengua? Tenemos que resucitar algunas sabidurías que creíamos que podíamos desprendernos de ellas. O sea, que hay gente a la que hay que hacer más fuertes los controles, que con la idea de tolerancia solo y exclusivamente no podemos montar una sociedad que funcione medianamente bien, que nos tenemos que deshacer del miedo que nos da simplemente el que alguien te llame censor, que ahora no se llama así, te dicen que tienes una fobia. Si algo no te gusta es que eres lo que sea ófobo y cosas por el estilo. Es decir, tenemos que volver a poner los pilares de esto donde están, es en efecto en un diálogo verdadero. El problema es, ¿las redes están siendo el canal bueno para el diálogo verdadero? No. Están, por el contrario, llenándose de porquería. ¿Qué se hace? Ser pesimista y decir, ya se sabe que en un mercado la moneda mala siempre va a desplazar a la buena. Esto no tiene remedio, va a seguir así para siempre. O por el contrario, mira, no, hay manera de ejercer un cierto control
sobre todo sobre los bulos extremos, las patrañas extremas, o como pues en el ejercicio de una sana crítica que yo creo que no se aprende en la escuela. Es decir, cuando somos muy jóvenes, muy niños, podemos aprender rudimentos de muchas cosas, pero es la vida adulta la que te exige las virtudes de la ciudadanía y tienes que desarrollarlas. A no ser que digas, no, mira, es que la democracia, ella entera, era un bonito sueño irrealizable. Las personas no son iguales, no se parecen y siempre los habrá pues buenos, que ya decían los griegos, y otros, pues Aristoi y Cacoi. Y pues los Cacoi, mira, oye, pues solución romana, la plebe a lo suyo y los otros a lo suyo. No, la democracia no puede aguantar eso. Si simplemente lo expresa, quiebra. Estamos en la obligación de romper un estado de cosas que puede ser peligroso a medio plazo. Sobre todo porque la democracia no es ni con mucho, y con esto termino, el sistema político prevalente en el planeta Tierra. Las democracias comparadas con las autocracias son una minoría. Y las autocracias, de hecho, están deseando que fracasemos, porque les daría la razón en todo. Entonces hay que ser más cuidadoso y atreverse a veces con algunas ideas que nos parece, no, con esto podíamos ir con la bona fide. Pues no, quizá haya que ir fabricando nuevas leyes, haciendo nuevos reglamentos, impidiendo ciertas conductas Amelia, porque sean lesivas. Mira, Amelia, Hay hay una pregunta de Ana Gascón que es la siguiente. ¿Se debería de crear el Ministerio de la Verdad? Claro, a mí esto me pone los pelos de punta porque ¿verdad? el antecedente del Ministerio de la Verdad es 1984 de George Orwell, en donde ese ministerio tiene como Todo lo función contrario. cambiar la verdad por la mentira de manera sistemática, ¿no? Claro, con ese antecedente el nombre está bastante tocado como para que tendamos, en fin, hay un ministerio de igualdad, ahora hay ministerios de conceptos, no tanto de realidades, ¿no? Pero yo el Ministerio de la Verdad no lo veo nada claro. Pero yo le quisiera trasladar a Miguel esta otra pregunta que una vez que hemos esbozado un diagnóstico del asunto, nos pregunta Diego, ¿cómo se solucionará la situación? ¿Desde la sociedad civil, desde el gobierno, desde la Unión Europea? Sí, yo creo que hay algo que ha comentado Fernando y que yo creo que es la clave, ¿no? Que es que debe haber un mínimo consenso sobre los hechos, pero igual estamos en un problema, en un círculo vicioso, ¿no? Si se ha perdido la auctoritas, es decir, si ya no nos fiamos de las fuentes, entonces, esto se ha visto mucho con la pandemia, no hay un consenso sobre los hechos, ¿no? Y esto sí que lo dice claramente Hannah Arendt. Claro, si no hay un consenso sobre los hechos, ya da igual lo que diga cada uno, porque al final las opiniones ya estarán sobre una base fáctica falsa. Entonces, si no concedemos auctoritas a nadie y por tanto no nos fiamos de esas fuentes, es muy difícil que tengamos un consenso sobre los hechos. Y con este círculo vicioso en el que cada uno escucha o recibe información solo de aquello que quiere recibirla, llegamos a un momento complicado. Claro, casi la caricatura sería lo del Ministerio de la Verdad, ¿no? Porque alguien acabará diciendo, bueno, pues no, lo que diga este ministerio, pero eso ya sabemos que lleva a lo contrario, ¿no? Y lo vemos desde las horquillas de las manifestaciones, de si hay 5 o 5 millones, al número de muertos, al número de contagiados. Es decir, hay absolutamente una falta de consenso sobre los hechos. Yo no tengo la solución de cómo salimos de ese círculo vicioso, pero efectivamente algo habrá que hacer para salir de él, porque es la única manera de ponernos de acuerdo con ellos, ¿no? Es verdad que Lenin decía que los hechos son tercos y terminan acabando por imponerse, pero como ahora todo, otra parte del círculo vicioso es esa sociedad efímera, ahora todo dura nada, pues entonces no pasa nada porque hayamos colado un hecho falso, porque al día siguiente habrá otro que lo desmentirá. Hay una pregunta que me toca a mí directamente de María Ángeles Gallego, porque va por el lado lingüístico. ¿Cree que se puede luchar contra la cultura de la posverdad desde esa vertiente lingüística? ¿Podemos utilizar una forma de lenguaje que resulte efectiva en la lucha contra el bulo? En fin, sinceramente yo creo que la lengua
es un epifenómeno. El problema está antes de ella. La lengua es el instrumento para expresar la mentira, pero ella no es el origen de la mentira. Es un error pensar que cambiando la lengua cambias la realidad. Sería magnífico, fijaros, si retiráramos del diccionario un montón de palabras desagradables y la realidad desapareciera con ellas, arreglaríamos el mundo en un pisplas y las academias de la lengua se convertirían efectivamente en un gobierno filantrópico a escala mundial, ¿no? No, no, el problema es de razón, el problema es de percepción, el problema es de ética. No es un problema del lenguaje, aunque, por supuesto, lo detectamos y lo padecemos a través de la expresión lingüística, que es la manera que los humanos tenemos de socializarnos y de comunicarnos, ¿no? Yo no sé, Óscar, si hay una limitación de tiempo, ya estamos fuera, ¿verdad? No podemos irnos mucho más lejos, Darío. Sí. No, es que como disciplina, el capítulo intenta tener una cierta rigidez en los horarios, sobre todo porque esta discusión la podíamos prolongar mucho más, pero es mucho más interesante volver a convocar otro debate sobre esto para seguir, teniendo en cuenta que el capítulo nunca pretende agotar todos los temas y al mismo tiempo lo que sí queremos es mostrar la complejidad de los temas y la dificultad que hay de abordarlos solo desde una única perspectiva o desde una visión que no tenga una visión sistémica y holística de toda la situación. Yo creo que sobre este tema vamos a tener que volver y evidentemente podríamos seguir, pero no es la norma del Vale, sí, sí. Disculparnos, Darío vive en la junta directiva las situaciones tan extrañas que vemos de que el presidente deja hablar a todos los miembros de la Junta, pero luego cuando tenemos que aprobar un presupuesto lo tenemos que aprobar en 5 minutos al final deprisa porque hay que acabar a las 4:30 y esto condiciona mucho, pero es mucho mejor seguir así que no que tengamos muchas más. Les vamos a volver a invitar. Este es un tema, por así decirlo, prólogo de una serie de ciclos en las cuales saldrán los temas políticos, los temas de cómo funcionan las redes sociales, de hasta qué punto estamos en mundos tribales donde solo queremos oír lo que nos gusta oír y esto nos condiciona enormemente, y un tema que persigue al Club de Roma desde sus primeros orígenes. O sea, el Club de Roma, cuando presentó su informe de los límites al crecimiento, fue en 1972. En aquellos momentos había un mundo bipolar, un mundo de guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y yo tengo en un pasillo de mi casa unos libros en los cuales unos decían que el Club de Roma era un elemento imperialista para evitar el desarrollo de los países del tercer mundo con aquello de los límites al desarrollo, y al mismo tiempo tengo en otra área otra serie de libros que decíamos que éramos una invención comunista para acabar con el capitalismo rampante que ya empezaba a dar sus frutos. Obviamente, el club ha seguido su trayectoria de ir analizando temas y quisiéramos seguir. Y para eso es importante tener muy claro dos cuestiones. Una, que no tenemos respuestas, tenemos incertidumbres. No somos nosotros quienes tenemos que encontrar las soluciones. Sí tenemos que abrir los debates para que entre todos busquemos las soluciones, pero las soluciones son escurridizas y complejas, son muy complejas. Vivimos en un mundo de la complejidad. Hace una semana le han dado el premio Nobel de Ciencias Sociales a Dani Rodrik. Como ustedes recordarán, Dani Rodrik tiene un trilema muy conocido, que es el trilema de lo difícil que es la globalización, hacerla compatible con la soberanía y con la democracia. Pues el Club de Roma vive también en esa situación. Tiene un trilema. Necesitamos hacer una sociedad mucho más solidaria, pero una sociedad que sea ecológicamente perdurable y que sea económicamente viable. ¿Ustedes creen que esto es factible, que es algo que se puede resolver con dos debates? No, necesitamos seguir debatiendo y como decía Aurelio Peccei en un libro que él escribe en 1976 para explicar cómo se crea el Club de Roma y cómo, por ejemplo, él invita a una serie de científicos y de personalidades y solo hay 6 que se dan cuenta que el futuro de la humanidad no se puede resolver en un pequeño documento o en una pequeña tesis, que hay que resolverlo día a día y que fundamentalmente lo único que tenemos que cuidar, y esto es uno de los principios que tiene el capítulo, es dedicarnos a decir la verdad.
O sea, no incorporar las posverdades, no incorporar hechos no comprobados, no incorporar bulos o mentiras, y mirar a largo plazo y mirar también desde un punto de vista global. Y sobre todo no meternos en los charcos de las tribus mediáticas en las que estamos, donde unos dicen unas verdades y otros dicen otras, y evidentemente se las tiran a la cabeza. Por eso, Darío, yo le pido disculpas a todos los asistentes, pero creo que deberíamos de cerrar. Y Sí. es que si no cerramos ahora, veo que os tenemos aquí hasta las 9 y os habíamos pedido el favor de que estuvierais con nosotros hasta las 7:30, ¿no? O sea, yo agradezco las preguntas que nos manden, nosotros las podemos recoger. El capítulo está abierto a montar debate sobre alguno de estos temas. No tenemos ninguna limitación, al contrario, es una asociación que lo que busca es llevar a la sociedad debates de esta naturaleza y llevarlos con gente tan seria como vosotros y tan experimentada y tan sabia, porque es la única manera de conseguir difundir que el mundo es mucho más complejo y es mucho más difícil de resolver de un plumazo. Muchas gracias, de todas formas. Gracias a todos. Pues nada, muchísimas gracias a los ponentes y muchísimas gracias a los asistentes. Y miren, el día 22 vamos a tener una sesión sobre las expectativas de la Unión Europea. Queremos analizar cómo va a estar la Unión Europea después de este importante Consejo Europeo que vamos a tener en los próximos días. Y el día 25 vamos a hacer otro debate sobre cómo está la situación de la globalización a partir de las expectativas económicas que hay desde los grandes bloques de la Confederación China-USA, también desde la perspectiva que tiene la Unión Europea y España, pero también desde los países que están sufriendo esta situación, que son los países emergentes, y el parón que se ve en algunos de los BRIC, como puede ser el caso de Brasil. Y luego el día 29 volveremos a hablar, porque los temas no se agotan, pero eso les digo que no debemos de alargarnos. Vamos a continuar con cómo va a ser la vida después del COVID-19, haciendo un análisis de cómo debería ser la educación, cómo tendrían que ser nuestros sistemas sanitarios y también cómo serían nuestras viviendas y nuestras ciudades. Luego, hoy Federico Mayor se ha comprometido a mandarme un esquema para poder hacer una sesión de este estilo, que fuera el prólogo de un ciclo sobre la nueva seguridad que tendríamos que fomentar. Y acabaríamos con una sesión intentando explicar en una sesión con Barcelona cuáles son los fundamentos de un último informe que ha hecho el Club de Roma, que se llama COMAM, y que es una especie de reflexión entre unos cuantos miembros del Club Internacional sobre cómo está el mundo y cuáles serían las posibles alternativas o salidas, pensando en que hay que hacer una nueva ilustración, que tenemos que encontrar un nuevo modelo económico y que tenemos que atacar la emergencia climática si no queremos que la emergencia climática sea el nuevo COVID que nos agote muy brevemente. Nada más, muchas gracias y invitarles a que nos sigan preguntando y a que nos sigan exigiendo que haya debates tan brillantes como este, que la gente quería seguir, pero yo tengo que cortar, si no me regañarán. Muy bien. Gracias, José Manuel, y gracias a todos. Vale, pues Gracias. muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.